acompañan hoy, Nos acompañan hoy Irene Gutiérrez, psicóloga y licenciada en Ciencias para la Familia, con una amplia trayectoria en clínica individual, de pareja y familia. Es cofundadora del equipo interdisciplinario Fertilidad y Salud, donde acompaña a personas y parejas en procesos de salud reproductiva y coordina espacios grupales específicos en infertilidad. Además, es docente en la Universidad Austral y se desempeña como coordinadora académica de esta diplomatura, integrando su experiencia clínica, docente y de trabajo interdisciplinario. También nos acompaña José María Randle, a quien le gusta que lo presentemos como esposo y padre de 6 hijos, espero no equivocarme en la cantidad de hijos, doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Calidad y Excelencia Educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, orientador familiar y licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral. Actualmente director de la licenciatura en Ciencias para la Familia de esta casa de estudios. Los dejo en buenas manos. Bueno, gracias Marce por la presentación. Yo tomo la palabra primero. Te faltaron algunos hijos, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Está un poquito desactualizado, pero no hay ningún inconveniente. No, yo primero darle la bienvenida a todos los que están acá y sobre todo a Irene, que es especialista en el tema que queremos desarrollar. Yo no soy especialista, pero por eso a mí me interesaba estar acá y poder llenarla de preguntas a Irene para que me pueda contestar. Ella está muy nerviosa porque cuando yo le dije que yo le iba a hacer preguntas, ella dijo, bueno, pero ¿qué me vas a hacer preguntas? Y no sé, no sé cómo vamos a armar esto, no tengo ni idea. Lo interesante de esto es que la idea es profundizar sobre una realidad eh, que es real, ¿sí? Y que hay muchas personas que se ven afectadas por esto o por desconocimiento, o porque el terapeuta tiene desconocimiento, o porque no sabemos que estamos hablando de personas ni con personas, o sea que es un olvido antropológico, o porque no entendemos bien lo que es, o confundimos lo que es fertilidad con fecundidad, o porque no entendemos por qué existe el matrimonio y la familia, o no entendemos un montón de cosas. Entonces, un poco la idea es conversar, ¿sí? No es ni resolver el mundo, ni resolver todos los problemas en este rato de conversación, pero sí invitarlos a ustedes a que puedan levantar la mano y ordenadamente podemos llegar a preguntar a Irene todas las cosas que se nos ocurran. Eh, el que necesite información sobre la diplomatura, en el chat podemos poner información para que puedan buscar y preguntar. ¿Sí? Pero mientras tanto, eh, Irene, bienvenida y ánimo por estar en esta situación. Muchísimas gracias, José. Gracias, Marce. La verdad que un placer estar acá. Sí, nervios, obviamente, pero ahí tengo unos mensajes interesantes de amigas que me pusieron bajo las intenciones de San José, así que, sorry, pero tengo lo mejor yo, ya, así que ya corro con ventaja en esta parte. Sí pueden hacerme preguntas. No les prometo responder lo que quisieran, sino lo que surja y obviamente desde el conocimiento y desde la práctica que vamos con el tiempo teniendo quienes estamos formando parte de la diplomatura y cuál fue realmente el motivo inicial por el cual nosotros decidimos que esto se dé. Este conversatorio, la idea es realmente sentarnos con José a poder hacer, a ver, para mí fue así, el conversatorio no tenía a alguien, empecemos por esa parte, yo iba a conversar sola. Entonces, la decisión fue decir con quién tengo que conversar y José amablemente se apiadó de mí y dijo, yo converso con vos. No sabía que iba a ser esta cuestión de bombardeo de preguntas y exposición sistemática, pero bueno, practiquemos la No, pero desensibilización. a mí lo que me interesa, Iru, es plantear, primero, recién introdujiste algo, ¿no? ¿Por qué motivo esta diplomatura? O sea, ¿acá hay un motivo profesional barra personal o Mm. solamente profesional? Son las dos cosas, profesional y personal, no solo en la historia de vida bueno, de quienes estuvimos formándolo. En mi caso en particular tiene que ver con una historia vivida, o sea, no solo fui, eh, me interesó, como dijiste vos, el tema que te gusta, cómo te presenten, a mí me encanta decirme que soy mamá y mamá por adopción de una niña que
se robó absolutamente todas las posibilidades que yo tenía de hacerme la dura, que es un placer, que realmente te hace mantenerte bien atento, bien alerta en el medio de todo esto para poder discernir el camino por el cual íbamos a ser padres y qué proyecto de vida teníamos que hacer. Tuvimos que desandar el proyecto pensado, ¿no? Y en ese camino conocimos la naprotecnología, tuvimos realmente el encuentro que tuvimos como matrimonio nos permitió hacer un discernimiento de hacia dónde queríamos caminar. Y yo me di cuenta en esto de la soledad que sienten los pacientes. Yo soy psicóloga y me di cuenta como paciente la soledad que se siente cuando no tenés del otro lado a alguien que entienda de qué estás hablando y la falta de sensibilidad que muchas veces hay y con la cual te encontrás. Entonces decidí que tenía que hacer algo. Antes que yo decida eso, había otras personas que creyeron más en que yo podía hacerlo de lo que yo pensé, les avisó, pero bueno, uno siempre, creo que uno a veces no se habla tan amable como le podés hablar a los otros. Creo que empezamos hablándole al otro más que hablarnos a nosotros mismos. ¿Y qué pasó? Eh, Me preguntaba muchas cosas. La primera era cómo podemos hacer, esto, José, lo personal y lo profesional se unen solo para dar algo. ¿Qué podemos hacer para evitar tanta soledad? Es mucha la soledad que se siente en este camino si del otro lado no te entienden. Pero el tema es qué entienden por fertilidad y qué entienden realmente por lo que es la finalidad, digamos, del amor conyugal. Y acá es algo fundamental para mí. Tuve el gusto de estar hablando con una colega hace poco y en eso planteábamos algo que era muy interesante, que era el hecho de decir, vos lo dijiste, José, hace rato, la diferencia entre la fecundidad y la fertilidad. Y nos olvidamos de el amor conyugal y vamos detrás de buscar o sea, de buscar una respuesta, de buscar un objetivo y nos olvidamos de con quién vamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro proyecto, de parar, de repensarnos, de encontrarnos, de mirarnos. Nos olvidamos de mirarnos muchas veces y en el medio del camino, yo siempre les planteo esto a los pacientes y esto es algo que me van a escuchar decirlo seguido, el camino de la infertilidad se puede llevar puesto tu matrimonio. Y nadie que camina, nadie que ingresa en este camino. Yo le hablo del camino porque me lo imagino realmente con un inicio y con un final, con cambios, con tropiezos, con lo que todo camino rural que se imaginan puede llegar a tener. Pero acá hay algo fundamental. Quien ingresa en este camino no sale siendo la misma persona. Nunca. Sí o sí hay un cambio. Y lo van a experimentar ese cambio, quieran o no. Entonces el proceso de aceptación va a surgir solo cuando entendamos de qué estamos hablando, dónde estamos parados, y ahí viene esta charla que tuve con esta colega. ¿Cuál es la diferencia entre la fertilidad y la fecundidad? Y el amor fecundo, o sea, la fecundidad en el amor conyugal es fundamental. Y no se trata siempre, no se traduce, perdón, siempre en la fertilidad en lo físico, en la posibilidad de la procreación o de ser padres por la biología. ¿Está claro? No sé si lo van entendiendo. O sea, trabajar Iru, la fecundidad, los frutos que se obtiene. Sí, dime. en este sentido yo lo entiendo perfectamente, o sea, la diferenciación, o sea, se supone que el amor inevitablemente es fecundo, o sea, el amor fecunda todo cuanto toca, digamos, eso es el amor, ¿no? Carlo Boitilo habla de, en Amor y Responsabilidad, de lo contrario del amor es el uso, ¿no? Entonces, el entender esto que vos planteás de la soledad, de la relación interpersonal, del darse, y de hacer fecundo una realidad, o sea, fecundo también es el ir y grabar los nombres en un árbol, digamos, ¿no? Los enamorados, eso también es ser fecundo, eso es darle vida a un amor particular que transforma la realidad, ¿no? El tema es que quizás esto puede hacer que confunda, ¿sí? O que nos lleve a pensar que nosotros tenemos ciertos derechos a ser padres, Mm. eh, y no, es como que esto es una cosa que, a ver, yo me casé, a ver, y esto te digo a título personal, digamos, nosotros estuvimos 3 años hasta que vino el primero, y en un momento yo pensé, ¿no? Digo, bueno, quizás no viene ninguno, ¿no? Entonces, la importancia de engendrar el hijo en el corazón y lo que eso implica la fecundidad, pero
yo también pensé, o sea, yo estoy casado, debería ser por una cuestión matemática que yo tenga un hijo, ¿no? Entonces, ¿existe esa confusión? ¿Vos lo ves en tu terapia o incluso lo pudiste experimentar el hecho de decir, yo tengo derecho a ser papá? A ver, es muy importante dos cosas. No está visto como algo irrestricto el concepto del derecho, ¿no? Pero sí está visto como lo siguiente. Nadie inicia una relación matrimonial, nadie inicia un proyecto de familia asumiéndose infértil. Todos nos asumimos fértiles. ¿Saben por qué? Porque la salud se asume y la infertilidad irrumpe. Porque la infertilidad es lo que nosotros consideramos como enfermedad. O sea, la piedra, el palo en la rueda. Esa es la realidad. Entonces puede ser que ahí caiga esto de, la escucha que uno hace del paciente, en poder ir viendo que, pero ¿por qué no? O sea, si yo quería y si nosotros tenemos esta intención y ponemos todos nuestros medios, y en esa confusión inicial que es muy fácil llegar a estar, el trabajar con la aceptación de decir, bueno, a ver, vamos viendo qué medios podemos poner, pero sin perder de vista qué es lo que tenemos y quiénes somos y hacia dónde queremos ir, porque el cambio lo experimentan ambos cónyuges, cada uno a su manera. No experimenta igual la mujer el camino de la infertilidad que el varón. Y esa también es otra situación particular. Sí, es más usual que cuando se caiga en esta expresión del derecho, vamos, en la expresión de es un derecho mío, haya que trabajar más con el paciente para sensibilizarle y decirle, a ver, entiendo lo que estás queriendo, pero no es que vos tenés derecho, sino es que vos anhelás a ese hijo, que anhelás, que lo soñás, lo proyectás, o sea, todo. Bueno, la perinatalidad arranca, o sea, todo lo que tenga que ver con la perinatalidad arranca cuando nosotros empezamos a pensarlo, desde que jugaban cuando eran chicos, o sea, a que eran Susanitas, las mujeres, o sea, desde todos estos diseños, y vos decís, pero ¿por qué? ¿Y por qué es así? Porque es en la proyección, en el deseo, en ese punto es donde se plantea lo que podemos confundir con un derecho. No significa, y fíjense que no estoy haciendo un juicio de valor sobre esto, es poder entender qué está pasando en esa persona para poder acompañarla a que salga de esa posición que es muy rígida y pueda abrirse a la vida que tiene, a la vida que tiene, a la que le rodea, y con esas herramientas ir haciéndose de una red de apoyo, de una red de contención. Porque hay varias personas que estoy viendo acá que las conozco y que sé lo que tienen trabajado, lo que tienen caminado y lo que eso implica. Agradezco que estén acá y que me dejen acompañarlos también en su proceso vital, ¿no? Pero quiero que sepan esto y lo saben, bueno, los que me conocen a mí claramente saben que esto está planteado. Un hijo no es un derecho, es un don. Y lo voy a decir aún así las personas no estén de acuerdo. Y entiendo que no es fácil entenderlo, pero es por eso que es el fruto. Eso no significa que su matrimonio no dé frutos porque no pueden concebir un hijo. Es muy diferente. Por eso hay una diferencia que está planteada entre la fecundidad y la fertilidad. Entonces yo quiero que puedan pensarlo desde ahí. Si están en esa instancia que en algún momento pensaron y dijeron, ¿cómo puede ser que no sea un derecho? Porque es mi derecho, porque otros pueden, ¿por qué yo no? No lo juzguen, déjenlos que puedan expresarlo, porque lo necesitan expresar. Necesitan decir eso. Las personas necesitan poder expresarlo y que el espacio en el cual estén contenidos, en el cual sean escuchados, no sea un lugar de juicio, sino que sea un lugar de recibirlo, de realmente recibirlo, escucharlos y decir, entiendo, ¿y de qué otra manera podemos verlo? ¿Y cómo estás en tu relación de pareja? Claramente mis pacientes le van a decir que yo les seco la mente con el tema del matrimonio de la pareja, pero porque ahí va mi foco, porque o es junto o es nada, o sea, o juntos o nada. Esa es la expresión que me escuchan decir todos, siempre. El todo y nada y el siempre y Y en nunca este no son todo, expresiones todo o usuales. nada, en este todo o nada, Iru, también entra y también la confusión con respecto al don y al derecho como hijo, Mm, eh, entran los métodos y entra el medio que yo utilizo, ¿no? Primero la sí, confusión de entender lo que es ser fecundo
porque hay un montón de ejemplos en la historia de la humanidad de matrimonios que no tuvieron hijos físicos, pero criaron hijos espirituales de todos los colores y de todos los tipos y muchos más de lo que hubiese sido los biológicos, digamos, ¿no? O sea, no sé, pienso en un rey balduino de Bélgica, digamos, ¿no? Ujú. Por poner un caso, digamos, ¿no? Ahora, quizás en ese anhelo tan profundo de querer darse a otro, ¿sí? Y querer que ese amor mío se termine encarnando, como dice Fulton Sheen, que el amor tarde o temprano se encarna. O sea, yo quiero que ese amor mío se encarne, se haga carne en un hijo. Quizás estoy dispuesto a hacer o a usar cualquier tipo de método o medio con tal de conseguir o saciar ese anhelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Porque una cosa puede ir en contra de la fecundidad como tal, ¿no? Y quizás el trabajar mal ese anhelo haga que yo satisfaga un deseo egoísta y sea capaz de poner medios que quizás incluso puedan dañar mi propia salud o la salud de otros, ¿sí? O la vida de otros, para poder conseguir lo que yo consigo. ¿Cómo se trabaja eso? Y acá la clave, hay dos cosas que destaco de esto antes de respondértela, ¿no? Eh, la primera es que vos me decías con este deseo, con este anhelo de ser fecundos, digamos, y vi una pregunta que planteaba la diferencia entre la fecundidad y la fertilidad, que es algo que iniciamos hablando. Conozco personas que quizá su proyecto vital era un hijo, o sea, un hijo biológico y no estuvo en su proyecto vital pensar en la adopción. Y eso está bien. Y quiero que lo aprendan a decir. Eso también está bien. Pero son fecundos en cuanto se brindan de una manera. A ver, la fecundidad en en la pareja rebalsa. Imagínense, esto desborda. Ese desborde, que es una necesidad que tenemos de darlo, de brindarlo, que no siempre está solamente puesto en el cónyuge, sino en ese vínculo de los dos, se desborda en hijos, en hijos de, o sea, en sobrinos, perdón, me equivoco, en sobrinos, en otros niños, en servicio a la comunidad, o sea, en el contacto con los otros. Es una manera también de ser fecundos en esto. Quiero que lo puedan entender porque no es lo mismo que la fertilidad, que estamos planteando algo a nivel biológico. Ahora, vos me decías, puede llegar a que sea irrestricto, sí, y hay un momento en el cual todos caemos, y es importante que lo sepan. Todos podemos llegar en algún punto a caer en un concepto que tiene que ver más que nada con la desesperación, pero no entendido como manotón de ahogado, ¿no? Sino espero que se entienda el concepto de manotón de ahogado, perdón. Pero, o sea, como último recurso, como dando una última abrazada para salir, sino como una forma de evitar el dolor, porque aceptar el límite en nosotros, aceptar el que eso que deseamos y eso que anhelamos, y ya les voy a contar una anécdota que creo que les va a servir para entender, es muy difícil, muy, muy difícil aceptarlo. Entonces a veces necesitamos agarrarnos de cualquier borde para no sentir que nos hundimos. En un momento, yo fue previo a mi diagnóstico de esterilidad, tenía esta sensación en la que me faltaba mucho el aire. Gracias a Dios no eran crisis de ansiedad, si les sirve saberlo, pero era que lo pensaba y decía, ¿y qué hago? Entonces me senté y le llamé a mi mamá. Mi mujer sabe si las hay. Y le dije, ¿qué hago? O sea, esta cosa, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué se siente así? Y ella me planteó y me dijo, porque es un deseo connatural, hija. No lo podés separar de vos. Es algo que te atraviesa. Entonces yo me imaginé, ¿vieron cuando uno va a armar esos muñequitos de barro y les pone el eje en alambre? Bueno, yo me imaginaba que el eje de alambre era ese deseo. Todo lo demás era relleno para darle volumen al cuerpo. Y ahí me sentí de esa manera. Yo dije, ahora lo entiendo. O sea, iba a tener, ese fue mi camino para aceptar esto. Es decir, iba a tener que entender que iba a acompañarme, o sea, que iba a aprender a vivir con ese dolor. No me di cuenta, lo terminé haciendo previo a que un mes más tarde tenía una llamada por teléfono, una devolución de un médico, como correspondía de, bueno, era tipo el juego que hacíamos de chico para el carrito. ¿Vamos?
en el medio nosotros ya veníamos sin darnos cuenta, o sea, sin darnos cuenta, no voluntariamente, pero ya elaborando la idea de otro proceso, mucho antes lo habíamos saltado, de otro proceso que era ser padres a través de la adopción y lo que eso implicaba y prepararnos y estar formándonos y realmente hacerlo. Aún así el dolor me acompañó, aún así el dolor me acompañó, aún ya siendo mamá de Maite, y eso no me hace diferente o una mamá que le doy menos porque, sino quiero que entiendan esta parte, o sea, hay una desesperación. También hay un momento en el cual se pueden preparar y pueden querer adoptar, y guarda con esta parte que es muy importante, José, también, no solo cualquier método, sino cualquier medio, punto. Y que el deseo siga siendo egoísta. Yo quiero ser padre, yo quiero ser madre. Y se lo tienen que preguntar para poder albergar realmente a un niño o a una niña y poder ser familia para estos chicos que no lo tienen, también tienen que poder hacer y duelar su propia identidad, su propio lugar y querer realmente ser hogar para esos niños. No que el chico venga a completarme a mí. También deben de preguntarse eso. Entonces, los medios no son solo los métodos, sino también es poder preguntarse y aprender a realizar ese duelo. Implica un duelo, José. Realmente, para que lo sepan todos, tienen que hacerlo. Y en el caso, gracias, Iru, de verdad. No sé si respondo a lo que me preguntan, por favor No me van sé, no sé si devolviendo. respondés, pero a mí me encanta lo que Ah. estás diciendo. Y lo que más me gusta es que trajiste un montón de hinchadas tucumanas. Estoy viendo acá hay un montón de tucumanas, ¿no? No voy a nombrarlas, no voy a Tienes nombrarlas para que razón, no se Sole, me pongan gusta hablar. coloradas, pero ahí trajiste mucha hinchada. Entonces, más allá de que ahora juegues de local, no, pero yo pensaba lo siguiente, o sea, eh, si esto es así, o sea, si esa estructura donal tuya, ¿sí? En cierto modo, tu mamá te dijo o te mostró en un espejo lo que te sucedía, ¿no? Eh, ¿Cómo es en el caso, y no sé si te tocó, digamos, de ver a mujeres que eligen la infertilidad de modo voluntario? Porque hoy existe mujeres que eligen no decirle no a la maternidad por motivos que sean, ¿sí? Por motivos laborales. Hace poco salió una noticia de una gerente de Volvo, creo que era que escondió a su embarazo para no perder su trabajo, lo tuvo a su hijo y lo tiró por el balcón para no perder el trabajo y después encima no, ni siquiera fue presa porque en realidad fue emoción violenta. O sea, hay mucha gente que elige la infertilidad como tal, la elige como modo de vida. Eso, en cierto modo, afecta la fecundidad personal. Sí, indefectiblemente. Y esto es importante que lo puedan entender para poder saber acompañar. ¿Vamos? Para poder saber acompañar. Si alguien voluntariamente elige esto, lo que me acabas de decir claramente es un caso totalmente extremo en Sí, esto, sí, sí. pero hay casos que no son extremos y son de lo cotidiano y lo escuchan todos los días. Hay cada vez menos interés en cuanto a poder buscar eh, realizarnos, o sea, a poder realmente desplegar la fertilidad, nos cuesta mucho porque estamos pensando en el timing, en que tengo que tener la carrera, el título, el crédito, la casa, el perro, la verja blanca, un montón de premisas previas, un montón de mandatos, el éxito profesional, y lo ven al hijo como un grillete que te agarra el tobillo y te frena o te jala, te impide avanzar, como si eso fuera un impedimento. Y yo a veces me pregunto si no están entendiendo que se están volviendo, o sea, que la infertilidad y o sea, el afectar la fecundidad tiene que ver con que están afectando su capacidad de amar, su capacidad de crecer y lo que el amor genera en las personas. Esa es la gran pregunta. Hoy hacen pactos cuando se casan de no tener hijos. Hoy hay una aversión hacia los niños en todos los ámbitos. No los quieren ni invitar a los casamientos. Si vos tenés hijos chicos y te invitan a un casamiento, es sin hijos, seas el hermano, el primo o el mejor amigo de la pareja que se está casando. Hay un desconocimiento de lo que realmente
esta colega me dijo, fue un placer escuchar esa parte porque yo dije tal cual, me decía, hay un desconocimiento de lo que vincularse con niños y tener una vida con niños implica. Dice, no hay nada más pleno que eso. No te da nada más fruto, nada más alegría. O sea, no hay algo que realmente te llene de esa forma como tener una vida vinculada con niños. Y hoy por hoy el niño está visto como un grillete, un obstáculo, como si eso te hiciera más libre. Y no veo el ejercicio de la esclavitud más grande que hay puesta a una persona que refrenarse en lo que su naturaleza sí puede realmente crear. Ustedes imagínense eso. Yo no tengo la más pálida idea de lo que es sentir que uno en su vientre lleva y se va desarrollando es un milagro. A mí me lo describen y yo quedo mirando y siempre quedo azorada porque no lo entiendo, no lo viví, pero lo anhelé de una manera en la que hasta el día de hoy me emociona mucho escucharlo y muchísimo. Y yo llevo bastante tiempo ya. ¿Estamos? Entonces, yo entiendo que hay una necesidad en lo económico, que hay un tejido social muy complejo, que a nivel cultural y a nivel del mundo hay mandatos y hay premisas que frenan mucho el mirarse y el entenderse desde otro lugar, ¿no? Pero quiero ser muy sincera con esto. Había una frase que decía, que dicen siempre, ¿viste? Los niños vienen con el pan bajo el brazo. A veces yo creo que vienen con una pala, les soy sincera, digamos, pero a laburar, loco, a laburar, pero bueno, perdón la expresión, quizás es muy tucumano, pero quería como explicarles esto, o sea, a veces vienen con otro perfil, ¿no? Pero yo siempre les planteo lo mismo. Si yo no soy capaz de darme a mí algo, ¿cómo puedo darlo a otros? Si yo no soy capaz de dármelo a mí, ¿por qué sería capaz de dárselo a otros? Si no soy capaz de brindarme la posibilidad, la oportunidad de quererme, o sea, de realmente trabajar sobre mí, y no es una visión egoísta, es aprender a verme en mi plenitud y a crecer, ¿por qué sería capaz de dárselo a otros? Entonces, en la consulta es poder orientar a la persona a que se mire y que se hable de buena forma. Como les dije al inicio, no siempre nos hablamos bien. Generalmente no nos hablamos bien, le hablamos mejor a los otros que a nosotros mismos. Entonces yo les traigo esto a ustedes, como diciendo, a ver, si viene un paciente y dice, yo no quiero, la verdad que no lo quiero, no me veo como madre, no me veo como padre, ok, bueno, ¿qué te trae a la consulta? Y sobre todo a mi consulta, digamos, porque claramente no vendrían a sentarse a charlar del clima con una psicóloga que trabaja temas de fertilidad. Entonces, bueno, que los mandatos, qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, qué es lo que espera el otro. Y digo, bueno, pero ¿qué querés vos? Y la pregunta por uno mismo no se la hacen, porque muchas veces no se dan el tiempo de preguntarse a ellos mismos qué quieren, hacia dónde van, sino que siguen también en la vorágine. Una, una amiga una vez me dijo que yo es como que tenía una mirada sobre los otros en las cuales le daba, me dice, le das más oportunidades a los otros de las que te das a vos. Creo que tiene razón. Pero hago lo mismo con los pacientes. Cuando me llega una persona, yo no asumo que lo que me dice es lo que es, punto. Le creo, lo escucho, les doy la contención que necesitan, que sin juicio, este lugar es para vos, lo saben todas las personas que han sido pacientes míos, este lugar es para vos, vos lo que quieras decir, como lo digas, salga como salga. Acá yo no estoy para juzgarte, sino para escucharte, entender. Lo que no entienda te lo voy a preguntar, porque la pregunta tonta es la que no se hace, y vamos juntos construyendo una relación donde yo pueda entender qué está pasando con vos y en qué yo te puedo ayudar. Entonces, fíjense, digan lo que diga, empiece como empiece, José, la consulta, eh, eh, es, es la idea de ponerte a disposición e inclinarte frente al dolor del otro. Nadie consulta si no es por algo que le duele. Nadie consulta para contarte, lamento decirlo, pero todos los que son profesionales que mueven la cabeza así saben que nadie te consulta porque la pasan bomba y te vienen a contar lo bien que les va en la vida. Nadie va a gastar plata en un terapeuta para contarle eso. ¿Vamos? Hay algo que duele, hay un dolor, hay una entrada. Y muchas veces el pensar en la no maternidad y en la no paternidad como una decisión vital, a veces también eso, por no haberlo pensado desde otro lugar, terminan coartándose y a ellos mismos. Entonces también está en ayudarlos a llegar hasta ahí. Puede que realmente no se sientan preparados. Ok. Hay veces que las personas deciden no hacerlo
porque no se ven preparados, no porque no quieren y punto. No es una posición caprichosa, a veces es una posición más desde el miedo y desde que fue algo que no fue trabajado y no fue transmitido tampoco quizá en su seno de familia o en los vínculos cercanos. ¿Conoces alguna persona que se arrepienta de haber tenido hijos? Yo estoy viendo acá a Pame Bosek, y que tiene un montón de chicos, y no creo que esté arrepentida, supongo. Depende de la hora del día. Me imagino que habrá horas, en un rato más, 2 horitas más, seguro que se estará arrepintiendo, pero digo, existe, o sea, porque también hay que plantearlo así, decir, bueno, a ver, si uno tiene ese anhelo que es tan profundo, existirá después, o sea, porque yo conozco personas que se arrepienten de no haber tenido hijos, ¿no? Es decir, ¿por qué no tuve hijos cuando pude? ¿Por qué no tuve más? ¿Por qué no tuve? Pero existe la persona que tuvo hijos y dice, me arrepiento de haber tenido hijos. No conozco. A tal punto que yo les puedo decir lo siguiente, no todos los hijos son planificados, no todos los hijos son proyectados, no todos los hijos son deseados, no todos los hijos son queridos. ¿Vamos? Pero sí les puedo decir algo. Cada noche yo pido por la madre biológica de mi hija, porque puede no haber podido o no haber sabido cómo, pero aún en todas sus circunstancias adversas, yo soy madre porque ella decidió que esa niña tenga otra vida. Entonces quiero que entiendan esto. Quizá ella no se arrepintió de la maternidad, pero claramente eligió un destino diferente. No conozco a alguien que esté arrepentido. Conozco de hecho gente que ni siquiera tenga los recursos que podemos tener nosotros para estar sentados hablando de esto, pero que no les quepa ningún lugar a duda que toman decisiones mucho más sabias, mucho más desinteresadas, mucho menos egoístas que las que nosotros podemos a veces tomar sin darnos cuenta. Un hijo no es un derecho y esa persona creo que lo entiende mejor que todos los catedráticos que conozco. Me encantó lo que dijiste de la madre biológica, porque en cierto modo esa madre también te engendró a vos como madre. Mm. Eh, y es una gratitud, ¿no? Unamuno dice que uno agradece o puede dar agradecimiento o puede dar amor cuando recibió una gran gracia, ¿no? Cuando recibió algo grande. Y vos podés entender lo que es la maternidad, porque en cierto modo también te engendraron como madre por un don, ¿no? Alguien que fue un don para vos. Y eso me parece que se nota y desborda. De verdad, me Yo les encanta dije, escucharte. la gente cree más en mí a veces que yo. No, yo no creía nada en vos, de hecho estoy acá porque me mandaron, digamos, básicamente, pero no, Mentira, no, mentira. yo quiero hacer la última que me quedó sonando de hace 3 o 4 semanas que te escuché hablar en una reunión, no me acuerdo ni de qué era, pero que dijiste el porcentaje de infertilidad que hay en el mundo, que me Uno de quedó seis. dando vueltas, y después de eso, si querés, dejamos lugar para que puedan preguntar, ¿no? A ver, ¿me escuchaste lo que fue la reunión del equipo? Uno de cada 6 personas a nivel mundial padece infertilidad. Es un montón, es un Es, montón. según la OMS, a noviembre del año pasado, noviembre del 2025, estaban dando ahí un 17,5% de la población mundial. Yo les pido un ejercicio, a ver si les parece. Piensen en 6 personas, empiecen a contar, que ustedes conozcan, y ya tienen ahí uno de esa muestra. ¿Vamos? A veces no lo hablan, a veces no lo dicen, otras veces no se dio todavía la posibilidad, no se enfrentaron a esa situación. Eso no significa esterilidad, significa infertilidad, no es lo mismo. ¿Vamos? Entonces les pido, piensen eso y entiendan por qué estamos acá, por qué esta urgencia, por qué esta necesidad de hablar, porque es algo que toca a muchos, es algo que nos interpela desde muchos lugares. Y tenemos que empezar a hablarlo. No puede ser un tema tabú. Yo le saqué los 2 temas más tabú que existen, están sentados en este conversatorio. Y es esto, háblenlo. O sea, háblenlo con sus hijos, con sus amigas. Aprendan a preguntar, no a decir. Claro, mínimo 4 parejas de edad. Sí. Yo te puedo dar un historial clínico por cada paciente. Me alegro que vos 4 mínimo. En mi caso tengo como uno multiplicado a la 10ª hora en consulta. Y es grave.
Es grave que no puedan hablar, se sienten solos, todos repiten lo mismo, se sienten solos. Es mucha la soledad, porque del otro lado no hay una mirada que comprenda lo que están viviendo, los que están transitando. Están solos. Y eso es súper importante para mí que ustedes lo puedan realmente entender. Bueno, y antes de abrir el micrófono, contanos de la diplomatura esta. ¿Por qué yo tendría que hacerla? Yo no estoy inscrito ni no sé si me voy a inscribir a pensarlo. Casi me estás convenciendo. Pero ¿qué tiene esto de interesante, aparte de que me estás haciendo dar cuenta que esto es una cosa importante y recontra importante? ¿Qué tiene de interesante esta diplomatura que no tenga otra cosa, digamos, que no tenga otro curso o otro... Primero surge de la profunda experiencia clínica que tenemos, no surge de la nada, no salió de la galera, como les digo yo, no es una cuestión de, es una cuestión de una necesidad de que haya una formación que ubique a la persona como el centro de la práctica clínica, desde el médico, desde el psicólogo, desde el orientador familiar, de todas las profesiones, el enfermero, el trabajador social, el coach, todos los que quieran formarse, que miren realmente de una manera integral a la persona, no como partes. También esto hay un cambio muy radical en lo que son las técnicas o los métodos. ¿Por qué? Porque no te ven como, o sea, ven todo el efecto. La idea es que puedan aprender de los efectos que tienen. Nosotros nos cansamos con Eli muchas veces en hablar y decirle, Eli es mi colega con la que craneamos junto a la idea, digamos, y también psicóloga y trabaja como profe también va a estar en la Diplo. Y yo trabajo con ella desde siempre. Y esta práctica es esto, es pensar y decir, no hay, no hay realmente una formación que involucre todos los aspectos que implica abordar el tema de la fertilidad. Muchas parejas comienzan realmente a buscar un hijo pensando que va a ser algo natural. Nosotros entendemos que eso tiene una estadística en contra, que es uno de cada 6 personas atravesando la infertilidad, ¿no? Entonces yo creo hoy, que creo que esto sería como a nivel profesional, acá lo que van a aprender o la gran parte del trabajo que van a hacer va a ser esto, o sea, escuchar la historia de esas personas, las expectativas, los miedos, las tensiones que pueden generar y en esa diplomatura aprender a abordarlo desde todas las aristas posibles para que puedan hacer una red, no estar solos, no sentirse realmente a la deriva, sino trabajar con esa persona, cómo se trabaja con sus deseos, cómo se trabaja con sus anhelos con la rigidez que genera, con el dolor, y que el dolor no se adueñe de ellos, sino que pueda realmente acompañarlos a decir, bueno, ¿hasta dónde llego? Animarse a hacer preguntas, como hoy le hice a una paciente una pregunta. ¿Estás pensando en qué pasa si no? Y no fue fácil hacerle la pregunta, no es que a mí me pareció divertido hacérsela, era importante. Entonces, animarse realmente con una estructura, saber a que lo que abren sea sostenido. Esta diplomatura tiene la formación, o sea, todo lo que hemos pensado está basado en todo lo que vimos que había como falencias, no solo con los pacientes que acompañamos, sino cuando nosotras fuimos pacientes. No había una mirada basada en la bioética, no había una mirada que entienda los vericuetos legales a los cuales te enfrentas un montón de veces, desde una obra social autorizándote algo, perdonen que les diga, pero reman en dulce de leche con el tema. Desde lo que implica la fertilidad como una realidad multideterminada, o sea, cuáles son todos los factores que inciden en el concepto de la fertilidad. Una mirada hacia la fecundidad, entender el impacto emocional que tiene la infertilidad en la fecundidad del matrimonio, de la pareja, en lo que es la salud mental en la pareja. Por otro lado, tampoco teníamos un acompañamiento que nos diga, ¿y si yo no quiero hacer terapia? Seamos realistas, también yo soy psicóloga, pero si no quiero hacer terapia, si yo no tengo ganas de ir a desnudar mi espíritu con un psicólogo y tengo ganas, además porque me siento más sola que un cangrejo, no tengo ganas de abrir esto, de hablar esto, o sea, no tengo ganas, pero tampoco me quiero sentir sola. Entonces hay toda una mirada puesta en cómo hacemos para acompañar desde, para que lo sepan, desde lo grupal. Nosotros hemos hecho muchos talleres grupales y lo seguimos haciendo a los talleres grupales. Y en esos talleres, el ver, el encontrarme con otros que viven la misma realidad que yo, por más que sean personas distintas, es la misma realidad,
es saber que no estoy solo, es hacer eco en el dolor y en la realidad del otro y es encontrar con un otro donde apoyarme y parece, escucharon la frase esa que decía mi abuela, mal de mucho, consuelos de... Entonces, esto era fundamental para nosotros. Nosotros nos encontrábamos muy solos. La gente no entendía, nos daba soluciones mágicas. Y nosotros armando esto vemos que la gente dice, al fin hay alguien que me entiende, que me habla o que no me mira diciendo, ¿de qué estás hablando? O estás obsesivo con la idea. ¿Cómo que obsesivo? Estamos hablando de un deseo con natural, claramente no va en el plano del TOC, ¿estamos? Y si yo noto que mi paciente está en una idea que rumea y que da vueltas y que está introducido en esa escena, ¿con qué calidad, con qué calidez, perdón, y con qué capacidad puedo ser claro? Yo siempre pienso lo mismo de las 3C: claro, conciso y no faltar a la caridad en la intervención que haga con ese paciente. Y decirle, salgamos de ahí. ¿Y cómo salimos de ahí? Primero no sale solo, el paciente no va a salir solo, sale sabiéndose acompañado, contenido. Y yo tengo que aprender a comunicar y entender por qué pasa ese paciente, entender la realidad de ese paciente, saber inclinarme frente al dolor de esa persona. Por otro lado, también trabajar en equipo. Es una realidad multideterminada, perdonen, pero solo no pueden remarla en dulce de leche. Esto no se rema solo. Entonces se trabaja en equipo y es importante trabajar en equipo. Hoy le mandaba un audio a una médica que compartimos, o sea, que tenemos una paciente y le dije, mira, yo veo esto, esto y esto, estas son las características, te recomiendo que cuando hagas una devolución vayas por acá. Porque también es cuidarle a la persona de que la devolución que vaya a venir, sea buena o no tan buena, vaya en pos de lo que ese paciente está hoy preparado o quizá capacitado para escuchar, en su dolor, en su posibilidad, en su cerrazón, en su miedo. Entonces, como profesional, a mí también me sirve que el médico me diga, mira, le salieron mal los estudios, tiene tales características, y bueno, y yo veo cómo hago para acompañar el impacto que esa información va a tener. En un orientador familiar, para mí, yo les digo, acá veo varias y es un placer, un orientador familiar es una herramienta fundamental para trabajar esto. Nadie mejor que un orientador familiar para poder entender lo que yo dije hace rato sobre la diferencia entre la fecundidad y la fertilidad. Trabajar en equipos, saber reconocer mis límites, saber introducir otras disciplinas como por ejemplo la nutrición, que es fundamental en este momento. Es fundamental los descubrimientos y los avances que vamos haciendo. Entonces, ¿por qué surge esta diplomatura? Para dar respuesta a algo que nosotros llevamos años, años escuchando, intentando hacer y sabemos que es la forma. Abordar a la persona, o sea, abordar a la pareja por todas las aristas posibles para generarles una red. Nosotros no podemos evitar el dolor, podemos acompañarlo. Y esta diplomatura está diseñada para eso. Gracias, Irene. No hay de qué. Qué poder de síntesis. Eso se nota que es una cosa que está trabajado. O sea, Ah, a ver, son todos los temas que tocaste están en la diplomatura, o sea, eso es lo interesante. todos. Eso porque lo trabajaste en serio, esto lo venís trabajando y lo venís madurando hace mucho tiempo. Mm. Yo de verdad quiero abrir el micrófono, que digan, que opinen. Intentemos ser breves, si vamos a contar experiencias personales, tratemos de quizás no hacerlo acá, digo, por una cuestión de tiempos y de intimidades, pero sí que puedan preguntar a Irene lo que quieran, o hacer algún tipo de comentario o aporte. Por ahí Pame se quedó enojado conmigo, bueno, no pasa nada, Pame, en otro momento preguntás. Pero bueno, si alguno quiere opinar, no hay ningún problema o participar. Esto pasa, esto es como en colegio, ¿viste? Cuando vos decís quién quiere pasar y nadie se mueve. Acá pasa más o menos lo mismo. Igualmente dejaron algunas preguntas Estaba por leerles, no sé muy si les A ver, parece, interesantes en el ahí, chat. Por ahí me ejemplo, planteaban, sí, me la planteaba acá. diferencia. Bueno, ¿lees vos, Irene, o querés que...? Sí, te la leo porque mira, acá dice justo, Perfecto. si querés empezar por la de Claudia, A ver, que dice soy Claudia, psicóloga creo que... perinatal.
Claro, Claudia mencionaba si se podría explicar la diferencia entre fecundidad y fertilidad. Si bien mencionaste bastante de esto, no sé si quieres agregar algo más. Hay un comentario antes y Claudia, te uno ambas cosas, ¿no? Vos me decías, es muy difícil pensar en otro tipo de maternidad que no sea de un hijo biológico. A ver, es muy difícil pensar en la no maternidad si está en tu proyecto de vida la maternidad. Empecemos por ahí, sea como sea. Y ya entrar en el ámbito de la aceptación de que no sea en un hijo biológico, hay muchas formas diferentes en las cuales uno puede realmente ser fecundo. No es lo mismo que la fertilidad. Podés no, la fertilidad y la fecundidad en este caso en la explicación tenía que ver con eso, la fecundidad en el donarse, en el amor de la pareja, en el aprender realmente desde el amor de la pareja a donarse, a entregarse y a que ese amor crezca, sea fecundo. Ahora, puede esa fecundidad traducirse como una de las formas en lo físico, como una fertilidad, o sea, poder quedar embarazada, poder ser padres de un hijo nacido vivo o no. ¿Vamos? Esa es la diferencia, la fecundidad y la fertilidad vistas. La fertilidad hace específica la intervención sobre lo que es la posibilidad de concebir. Ahora, ¿Quieres que Elida vayamos creo que sigue. a una en vivo? Sí, Timia, por favor, Adam, alguien que levante la manito. no tiene, no sabe cómo levantar la manito, pero no importa. La vamos a hacer hablar como sea. Eh, La Doc, ¿cómo anda Catalina? Ahí para que antes estaba Timia, ahí está, vamos Timia, Sí, así. Después dejamos a se Catherine. escucha. Sí, Ok, perfecto. perdón, soy medio mala con la tecnología. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Ok, buenísimo. Yo soy bastante práctica. Me interesa más el parte biológico. Estoy buscando hace años información sobre cómo afectan los tratamientos de fertilidad la salud de la mujer, Mm. porque y no sé si la formación abordaría de algún parte, porque, a ver, aunque yo estoy hablando sobre una cuestión biológica, farmacológica, tiene, mm, tiene que ver con el tema mental, porque si yo sé cuáles son los efectos secundarios fisiológicos, ese puede afectar mi decisión y también puede aliviarme, porque un tratamiento de fertilidad es un castigo, es una tortura para uno. Eh, yo lo sufrí mucho, todo esto que tenía. Y sé que varias mujeres sufrieron bastante. Eh, Después he leído varias opiniones donde la sociedad eh, castigó a las mujeres quienes decidieron no tener hijos, pero o dejar los tratamientos de fertilidad. Eh, Ah, pero si sabemos sobre los efectos fisiológicos de un tratamiento, capaz que tenemos otra relación sobre cómo evaluamos y juzgamos una pareja o una persona sobre su decisión. Y también, sí, es eso, que no, nada más. Quería saber si tienen algo más concreto, si abordan la formación de parte médico también, farmacológico. bueno, Solo, muchísimas gracias porque me parece, sí me parece muy claro, entiendo perfectamente y sí hay un efecto directo y no hay, claramente los médicos van a ser los más idóneos, sí de hecho hay una de las, de hecho la primera, el primer módulo lo da
alguien muy querido para nosotros, que es que le decimos la doc, pero es la doctora Gloria Sanchezini. Y ella da el primer módulo. Arranca ella la diplomatura. Como realmente es una referente, personalmente tiene todo el cariño de parte mía y de Eliana, pues fue nuestra médica. Ella fue quien nos guió, quien nos acompañó, quien realmente nos dio la contención y por ella es que nosotros atravesamos lo que fue NAPRO y estamos quizá hoy acá, ¿no? Porque fue la que más creyó ella fue la que yo les decía a ustedes que creyó antes en mí que yo. Pero acá hay algo muy importante, Timea. Quiero que esto lo entiendas. El efecto que tiene a nivel fisiológico es de un estrés oxidativo, y ustedes lo saben muy bien. Cualquier tipo de intervención que sea a nivel hormonal, la idea es buscar restaurar la fertilidad natural a través, por ejemplo, de la naprotecnología. Nadie mejor que la médica que levantó la marito lo va a poder explicar en su momento y en la diplomatura lo van a tener y lo van a ver todos los enfoques, las implicancias que tienen a nivel bioético, pero a través de Gloria van a poder ver la implicancia que tiene a nivel biológico, fisiológico. Y a través de nosotros, o sea, de lo que es salud mental, la parte de Elian y yo, vamos a dar el impacto psicológico que tiene, porque sí lo tiene. Yo hablo con médicas y les digo, cuando a mí un paciente me dice que está tomando 400 de progesterona, ya de por sí yo pienso en el nivel de ansiedad que esa paciente porta. Si yo mido de 0 a 100 la ansiedad, ella arrancó en 50 su día. Entonces mi intervención como psicóloga va a ser procurar que esa paciente tenga mucho trabajo sobre activación vagal para poder reducir el nivel de impacto que va a tener en la elevación de cortisol que va a tener, no solo por el tratamiento, sino también por lo que implica pasar emocionalmente, físicamente, espiritualmente y como pareja, o sea, vincularmente por un tratamiento de fertilidad. Hay tratamientos que son muy duros y hay tratamientos que, a ver, deshumanizan la pérdida gestacional. Entonces sí, y me coincido con vos plenamente que es muy difícil. No hay que juzgar, por eso dije lo que dije hace rato, está bueno que aprendan a escuchar lo que el paciente trae y a entender por qué decide lo que decide y poder acompañarlos en sanar, porque muchas veces uno decide desde el dolor y desde el miedo y desde la soledad. Entonces coincido, sí, en la diplomatura vas a tener formación en la parte médica, en salud mental, desde nutrición, en el impacto en los duelos, vas a tener formación en todos esos aspectos, en lo legal, en lo bioético, o sea, vamos a estar literalmente todas las disciplinas. Les confieso que siempre pienso que me faltó un pedacito y me faltó lo de kinesio y osteopatía, pero bueno, quién sabe, la segunda edición se viene un nuevo módulo y ¿Por qué no? ¿Por qué no? es Podemos lo que hacer yo tengo pensado. Esta una primera sesión la en va a vivo. romper, pero les juro que la segunda seguimos aumentando cosas. Vamos a hacer que esto sea una especialidad profesional ya. Bueno, eso sería un punto No sé importante. si respondo, Timia, a tu pregunta. Creo que sí, pero cualquier cosa, por favor, me aclarás. ¿Querés que vayamos con Catalina? Digo, porque estamos a Sí, cuatro Doc. minutos, a cuatro Sí. minutos del cierre en principio, entonces yo para ir cerrando. Perdón que me haya metido, Marce, a moderarte esto, ¿no? Doc, Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Para mí es un honor escucharte, la verdad. Y tú sabes que te felicito por ser realmente, porque normalmente esto se habla y decimos, sí, hay que hacerlo, pero nadie lo hace. Y ustedes lo están haciendo. Eh, yo quisiera que de pronto nos pudieras hablar un poquito de este fenómeno que estamos viendo cada vez más fuerte de mujeres jóvenes con aspiraciones profesionales. Claro, se casan, entonces están jóvenes, no quieren tener hijos en los primeros años de matrimonio y uno lo entiende perfectamente. Pero claro, por alguna razón, o ya vienen graficando, o ya vienen conociendo su cuerpo, o finalmente deciden empezar a buscar hijos y se enfrentan con un diagnóstico de infertilidad. Entonces, nosotros quienes hemos vivido, digamos, yo viví también la infertilidad y me confirmo perfectamente lo que tú dices. Se siente mucha soledad y muy poca empatía de parte de, sobre todo el personal médico, que lo ve muy técnicamente. Pero claro,
cuando a la pareja le dicen, pero es que tú estás joven, pero es que tienes 30 años, pero es que tienes 32 años, tienes toda una vida por delante. Y las pacientes están hasta aquí de escuchar que es que tú estás joven y que ya te falta, ¿no? No te preocupes. Cuando realmente ella sabe que algo no está bien o que realmente ya en los estudios uno sabe que detrás hay mucho por continuar, pero ese duelo es un duelo que te digo, para mí ha sido de los más difíciles de acompañar. O sea, no es lo mismo la paciente que ya tiene su diagnóstico de endometriosis, ya lleva las laparoscopias, ha pasado por varios tratamientos y de alguna manera ha batallado ese duelo, pero cuando tú tienes una pareja joven y tú ves evidentemente que las cosas no están bien y que, pero tiene 30 años, es una mujer muy joven, pero estos Y duelos se viven muy duros, o sea, estas mujeres se dan un palo y te lo juro que me parece en este momento uno de los retos más grandes de acompañar. ¿Qué me dices ante gracias, un caso de esos? gracias con esto y no sos la primera médica que escucho que lo plantea. De hecho, un cirujano, a quien tengo mucho cariño, me dijo que lo peor que podía hacer era, para él, la peor devolución que hacía cuando entraba a un quirófano, sobre todo en la parte obviamente de Napro, fue decirle a la paciente que estaba todo bien, que no había nada. Lo peor que podía hacer, porque claramente como lidias con la realidad y la paciente dice, bueno, pero entonces si está todo bien, ¿por qué no se da? ¿Qué es lo que pasa? Todo bien con la expresión de está joven, pero si supieran lo que eso implica, el impacto que tiene el no saber qué te pasa, la incertidumbre, es como que ustedes pelean contra, se siente que uno pelea contra un molino de viento, esa es la realidad. En vez de un gigante es el molino de viento. Y uno está en una idea donde no sabe cómo lo va a enfrentar, no tiene idea cómo hacerlo. Es muy importante que aprendan a ayudarlos a transitar, porque sí es un duelo. El no saber, levante la mano el que cuando no sabe no se angustia. No estoy hablando de inteligencia en cuanto a lo académico, ¿ah? Estoy hablando de no sé qué me depara, no sé hacia dónde voy. Muchas de esas personas pierden el norte. Yo les voy a decir algo muy simple y se van a reír, pero esto, a ver si se ve, esto es lo que estuve leyendo. ¿Vamos? Nuevamente, porque justo le estuve orgando por algunas cosas para trabajar con unos pacientes en el taller grupal. ¿Hacia dónde va nuestro destino? ¿Hacia dónde, o sea, hacia dónde queremos nosotros formar nuestro destino? No, nuestro sentido vital. Pacientes en esa instancia, Catalina, te cuesta mucho acompañarlos porque no se están preguntando por el sentido vital, están deviniendo. Es un paciente que deviene. ¿Vieron cuando, yo me acuerdo una vez, mi mamá, bueno, la voy a citar bastante en todas las clases, a mi mamá y a mis abuelos, porque han sido grandes referentes, pero quiero que escuchen esto. O sea, me dijo, hija, trata de que no se te pase el tren que estás viendo y que es tu vida. Claramente tuvo alguna intervención en algún momento, no recuerdo por qué lo dijo, pero cuando lo dijo fue muy impactante para mí. Y me quedó esa expresión de decir, es la misma sensación que tuve cuando en algún momento entré en la desolación, en la tristeza, de decir, ¿y ahora qué? Como que sentí que perdía el norte. Y sentía que mi vida se pasaba en el tren ese que me pasaba al frente y yo no tenía idea hacia dónde iba. Entonces, ¿qué te puedo decir de eso? Que van a aprender en esta diplomatura herramientas concretas para saber acompañar sin intentar que sea a su tiempo, sino al tiempo del paciente, al tiempo del que acompañan, no a los nuestros. Porque primero, para que sepan, antes que acompañar al paciente, van a tener módulos de formación sobre cuáles son mis límites, cómo trabajo sobre mi emocionalidad como profesional en esta área. No pueden dar a otros lo que no se dan a ustedes. Muchísimas gracias, estamos ya sobre la hora. Agradezco especialmente a Irene, a José María por este conversatorio tan interesante, tan profundo, a cada uno de ustedes también por haber compartido en el chat. No hemos podido leer todos los comentarios en voz alta, pero seguramente lo hemos ido leyendo. No se han podido responder todas las preguntas que hicieron tan interesantes. Pero para eso tenemos la próxima reunión informativa, que es el 16 del 4 a las 18, donde se va a detallar todo el recorrido de la diplomatura, fechas, calendario, materias, módulos, ¿sí? Así que si quieren
participar están invitados y ahí en el chat les fui adelantando algunos links para que se puedan ir empapando de información. Estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias a cada uno. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, Marce, gracias, Irene. A mí me quedó una duda ahí. Vamos a ver, ¿cuál es el papel del varón en todo esto? Soy el único varón en todo este conversatorio, ¿no? Es Eh, fundamental. no, No bueno, no importa, podríamos. eso lo dejás para responder el próximo, el No te 16 preocupes, responde. yo me encargo de eso, Gloria se encarga de lo otro. Ah, la Bien reunión ahí, muy bien. informativa, quiero que sepan, va a ser con la doctora Gloria Sánchezini. Creo que ahí van a poder realmente también volcar estas preguntas, sobre todo pensando en Timia, que preguntó hace rato en la parte médica, creo que te va a servir también como para escuchar un poco sobre la implicancia en lo fisiológico, en lo farmacológico, en lo biológico que va a tener esta diplomatura. Bien, entonces 16 del 4, 18 horas, reunión informativa. Exactamente. Buenísimo, gracias, de Un verdad. placer